otro el trabajo. Hoy me propuso Leila y junto con Inés, que ahora creo que la conocen, a Inés, vamos a trabajar el tema de identidades sexuales y ciudadanía, que es un tema, bueno, yo voy a dar toda la parte introductoria, la parte más que tiene que ver con cómo pensar, por qué hablamos de identidades sexuales, por qué hablamos de orden social moderno, por qué hablamos de identidades, por qué hablamos de identidad de género, toda esa parte social y de nueva construcción que tenemos que rever y que tenemos que darnos tiempos para pensar. Y después Inés va a trabajar con ustedes saben que después lo vamos a ver, por la nueva ley de identidad de género, el Estado reconoce el acceso al programa médico obligatorio, después vamos a ver, que habilita para las personas que elijan libremente la hormonización o la cirugía. Y Inés Balsa trabaja en el PENA, es bioquímica y es médica, trabaja con ese tema que es muy interesante. Pero bueno, así que tenemos dos partes que se complementan. Y bueno, yo les quiero contar un poco, lo estuve preparando porque como yo soy psicóloga de base, y también trabajo en el Departamento de Economía en el área de Sociología. Entonces tengo una mezcla rara entre psicología, sociología, salud colectiva. Así que bueno, me permito ir un poco mirando distintos textos y les quiero contar un poco qué es lo que vi, qué es lo que estuve buscando y desde dónde más o menos podemos pensar este tema, que es en realidad muy amplio. Lo que ustedes no comprendan y lo que a mí tampoco me quede claro, se los voy comentando. Es un campo en constante crecimiento y en constante crítica y reevaluación de sus supuestos, los estudios de género. Voy a tomar al final del PowerPoint, si ustedes quieren se los puedo dejar, porque la bibliografía, pero se los dejo para que ustedes lo tomen como punto de partida, para que sí, porque es un pedacito, ¿sí? Después ustedes pueden, al final están los textos que se pueden encontrar en internet para que ustedes los sitúen, los contextualicen, pero por ahí tienen, sí, algo para, así que después lo juego en el Moodle, ¿sí? Se lo doy a Leila, así ya lo tienen, ¿está? Así que por eso no se hagan problema. Bueno, entonces yo tomo a Ana María Fernández, que es una psicóloga y psicoanalista que está en la Cátedra de Estudios de Género de la UBA, y ella empieza a comentar y dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando con el orden social? ¿Qué es lo que está pasando con el orden sexual moderno? Y ella lo que observa es un desacople. Vamos a empezar a trabajar con nuevos conceptos, nuevas categorías que las vamos a ir introduciendo de a poco. Ella dice o habla de desacoples actuales del orden sexual moderno. Bueno, ahora lo vamos a ir viendo. Dice ella, nos interrogamos respecto de nuestras eventuales naturalizaciones heteronormativas de la sexualidad. Y dice, ¿qué es lo que pareciera haber estallado con la visibilización de estas llamadas diversidades sexuales? ¿Por qué habla de desacoples del orden sexual moderno? Porque hasta hace un tiempo el orden sexual moderno lo que hacía era establecer, digamos, un uno a uno entre, o un bloque monolítico entre el sexo asignado al nacer, ¿sí? A partir del fenotipo personal de salud interviene, mira en general, ¿no? Es así, mira y dice, bueno, ¿es un hombre o es una mujer? Si es un hombre o es una mujer, tiene que comportarse de determinada manera, o sea, su género en esa sociedad va a ser naturalmente femenino. Entonces, si su género es masculino, naturalmente también damos por supuesto que va a tener una determinada orientación heteronormativa o heterosexual. ¿Por qué decimos heteronormativa cuando estamos hablando desde los estudios de género y no heterosexual? Porque lo hetero está marcando, lo heteronormativo está marcando una manera normativa de vivenciar el sexo, de vivenciar la propia sexualidad, ¿sí? Donde lo que no es de esa manera pasa a formar parte de lo anormal, de lo patológico, de lo desviado, de lo subalterno, de lo excluido, ¿sí? Entonces, no hay nada más que una orientación heterosexual, van a decir los que estudian estudios de género, sino que hay una orientación heteronormativa de la sexualidad. Está re lindo, ¿cierto? Es muy interesante empezar a pensar y a jugar con todos estos conceptos.
Y esos desacoples de los que habla la autora de este orden sexual moderno, decíamos, hay un sexo biológico, se presume que vos entonces vas a ser un varón, que te van a gustar las mujeres, que vas a tener prácticas amatorias determinadas en las que en general vas a asumir un papel activo, porque si sos macho sos activo, ¿sí? Y vas a tener un discurso amoroso también, y un discurso amoroso, por ejemplo, basado en determinadas palabras o imaginarios, ¿sí? De las conquistas, del cuidado, de ser celoso, y la mujer va a tener los propios, la pasiva, la de dejarse querer, la de cuidarse, ¿sí? Así que ella dice, bueno, pero esto empieza a cambiar, se empieza a cuestionar que esta heterosexualidad sea una heterosexualidad natural, entre comillas, porque en realidad este orden sexual moderno no es más que un orden sexual moderno, o sea, una posibilidad de un orden sexual que se fue construyendo de determinada manera a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces fíjense cómo nosotros, en una cuestión que es natural, vamos a empezar a introducir las variables de tiempo y espacio. No es lo mismo ser mujer hoy en Bahía Blanca que serlo en Afganistán. Por ejemplo, ahí listo, ya está. ¿Cuál es el género femenino entonces? ¿Podemos pensar en un género femenino? Ahora vamos a hablar un poco más de qué género. Los estoy introduciendo para que empecemos a mirar eso. Fíjense que Judith Butler, que es una autora que ella va a hablar de multitudes y de diversidades sexuales. Después lo vamos a analizar un poquito si tenemos tiempo. Butler dice que los ideales de género, ¿sí? Esta heteronormatividad, en realidad ejerce un tipo de violencia, porque se impone como norma a seguir, hasta desde el propio inconsciente, ¿sí? Y entonces empezamos a hablar no de sexualidad, sino de sexualidades. Y ahí tenemos esa sigla que vamos a empezar a desarmar un poco, que ustedes habrán muchas veces visto y que deben estar familiarizados, que es la sigla LGBTIQ+, le vamos a agregar, que refiere a la autodenominación de las personas, ¿sí? Yo me identifico como gay, como lesbiana, como gay, me siguen con las letras, lesbiana, gay, ahora lo vemos, bisexuales, trans, inter o intersex, queer y más, porque esa sigla empezó siendo una reivindicación de los grupos homosexuales y después sí, primero era lesbianas y gays y después le fueron agregando, por ejemplo hay otros que le agregan la H porque es varón heterosexual no patriarcal, otros que le agregan la A que es asexual y algunos, los últimos que he visto eran con este más, como que es un colectivo en construcción. ¿Sí? Un colectivo en construcción y un colectivo que acepta justamente las diversidades sexuales y que sería también, digamos, una paradoja que se encierre, ¿sí? Que se lo dé como una cuestión cerrada, porque si estamos, la autora Fernández dice que prácticamente estamos hablando de una construcción uno a uno por uno de las sexualidades, de la diversidad con las que las podemos pensar, ¿sí? Con las que las podemos pensar. Entonces, con respecto al colectivo o a la autodenominación, tenemos que hablar de que todas las personas entonces van a vivenciar los géneros de un modo singular, que hay múltiples maneras de identificarse con ellos y de expresarlos, y esa singularidad de cada expresión e identidad de género es inalienable y debe ser respetada. Estamos hablando, fíjense que hemos dado un salto en la Argentina de una consideración subjetiva a un orden jurídico. ¿Sí? Ya no se trata de lo que a mí me parece, ya no se trata de lo que ocurre en el interior con respecto a mi cultura, sino que se trata de que la autopercepción de mi identidad de género es un derecho. Y esto vino a garantizar la ley de identidad de género. Entonces, es un salto muy importante. Lo mismo nosotros vemos en la consulta, yo les contaba que soy psicóloga, cuando desde el punto de vista, por ejemplo, de la violencia familiar, que era una cuestión que pasaba dentro de los ámbitos relacionales y dentro de las relaciones de género violentas hacia dentro de los hogares, después eso dio un salto jurídico. No es que me pegan o te metas, no, escúchame, acá hay una violación de derecho. Vos tenés derecho a vivir una vida digna sin que el otro, ¿sí? Entonces acá, en cuanto a la identidad, también se dio este salto. Argentina
Es el primer país del mundo que tiene esta ley con estas características, en que la persona, por un simple trámite administrativo, que por ahí se complica un poco porque las leyes son una cosa y la cabeza de los funcionarios a veces son otra, pero en teoría, ¿no? Con un simple trámite administrativo uno puede ir al registro civil y hacer un cambio de nombre y de género con la identidad autopercibida. Vamos a ver que, bueno, hay algunas cuestiones. Está funcionando y es un trámite independiente de la evaluación de la persona. Claro. No digo paciente porque, digamos, a ver, exactamente, son derechos de la persona, no del paciente. Independientemente de que haya habido una evaluación médica, jurídica o psicológica, psiquiátrica, la persona puede presentarse en las entidades correspondientes, en este caso en el registro civil, y solicitar el cambio de nombre y el cambio de género. Solamente porque no hay tampoco en otros países, por ejemplo, porque es tan novedosa también esta ley, que es la que vamos a ver, porque no hace falta, es identidad autopercibida. No hace falta que vos te vistas como si sos un hombre desde el punto de vista de tu sexualidad sin nada al momento de nacer, ¿sí? Y vos te identificás con una mujer, no hace falta ni que te vistas como mujer, vos te autopercibís como mujer, vas y podés cambiar el nombre, que en otros países no es así, tenés que acreditar, pasa por una evaluación psiquiátrica o ¿sí? de que vos realmente te cambiaste de género, entonces ahora te podés llamar de determinada manera. Claro. Fueron precursores, digamos, o sea, quizás la ley se promulgó antes en Suecia, que fue la cabeza, y después, bueno, otros países, pero sin esta salvedad. Acá arrancó ya con la salvedad, de que es automático e independientemente de una evaluación de un tercero o de una comisión. Las primeras 3 letras de la sílaba lesbiana, gays y bisexuales, como ustedes ven, se vinculan más con el concepto de orientación sexual. Y las siguientes contienen otros aspectos de la identidad. ¿Vieron cómo no? Empieza a cambiar. Bueno, no, refería a la orientación. Las lesbianas son aquellas mujeres, ¿sí? Mujeres definidas anatómicamente, si lo queremos decir de alguna manera, que se identifican con el género femenino y sienten atracción por personas del mismo sexo. Los gays son hombres, anatómicamente hablando, que se identifican con su género masculino y sienten atracción por otros hombres. Fíjense estos desacoples, ¿no? Estamos hablando en 3 dimensiones, ¿sí? Estamos hablando de sexo, género, orientación sexual. Bisexuales son hombres y mujeres que se encuentran atraídos o atraídas por personas de ambos sexos por igual, sin plantear un conflicto con su género, femenino o masculino. Yo puedo ser mujer y me puedo orientar sexualmente por mujeres o por hombres, pero yo soy mujer, ¿sí? No entra en cuestionamiento la identidad de género. Y acá tenemos una cuestión que a mí en lo personal me costó bastante encontrar bibliografía respecto de hacer bien una diferenciación, pero la sílaba T alude en general en Argentina, después también por ahí, voy a ver si les consigo. ¿Lo tienen? Sí, bueno. Sí, se puede conseguir, creo que se consigue en internet, es un manual valiosísimo. Sí. En este es un resumen todo, espectacular, muy lindo, y va a tocar también temas que toca, ¿sí? Bueno, en esta guía, que es del Ministerio de Salud de la Nación, que es del 2015, habla que la T es de comunidad trans, ¿sí? En general, y nosotros podemos englobar a travestis, transgéneros y transexuales. Y hay algunas cuestiones que son de diferencia, pero realmente, por ejemplo, una persona transgénero engloba aquellas todas, empecé por transgénero, fíjense, engloba a las personas que utilizan su género de una manera distinta a lo que se espera, ¿sí? Si sos hombre, pero en ese caso el travestismo estaría englobado dentro de los transgéneros, ¿sí? Entonces, las categorías medias que se empiezan ¿sí? a superponer, entonces, lo que sí nos tiene que quedar claro es que las personas travestis, transgénero y las transexuales engloban las identidades que se conocen como trans. Y las identidades trans son aquellas identidades de género que difieren de las establecidas por el sexo biológico.
Eso es más o menos lo que las engloba. En cuanto a las travestis, que es la primera que tienen ahí, son aquellos hombres, ¿sí?, nacidos hombres sexualmente, que se presentan socialmente con características o expresan su identidad mediante características femeninas, en la ropa, en la manera de hablar, en la hormonización, pero la gran mayoría, o algunas de ellas, siguen conservando, por ejemplo, el aparato reproductor masculino. No así los transexuales, que es lo que tenemos en último lugar. Es un género alternativo y en general lo que hacen son intervenciones en el sexo biológico, porque lo que ellos sienten, digamos, el desacople se produce entre la autopercepción que tienen de sentirse biológicamente mujer y hombre. Entonces también buscan acomodar su cuerpo mediante intervenciones quirúrgicas, que después vamos a hablar con Inés Balsa de cuáles son las... Algunos cursan por una etapa en la cual son travestis, porque comienza travesti, vesti es vestido, vestimenta. Entonces, ordenan el exterior hacia una orientación y después se animan a más y solicitan al sistema de salud algún tipo de hormonización o de cirugía. Pero todo ahí existe un comienzo. No se olviden que, es luchar muchas veces contra una sociedad que es binaria. Tal cual. Binaria, es bueno o malo, es varón o es mujer. Entonces, hay etapas de indecisión y merecen respeto. Sí, y bueno, y muchas de las personas, Luana Berkins, la conocen a Luana, y unos videos hermosísimos de ella en internet, que fue una precursora en todos estos temas, que fundó Ali y trabajó mucho para la ley de identidad de género. Ella se reivindica trans y se reivindica travesti, ¿sí? Y ella no lo considera, digamos, como un paso más, sino que queda, la autopercepción de ella es reivindicarse como travesti. Ahora vamos a ver un caso de ahora del 2019, qué interesante. Seguimos con la sigla, la T, dijimos. Perdón, sí. No me quedó clara una diferencia, decía que era tipo etapas entre travestis y transgénero. No me quedó clara. Sí, lo que yo te decía, que por ahí, si vos tomas la definición en general de transgénero, fíjate que dice, engloba a todas aquellas personas que expresan su género de manera distinta a lo que la sociedad hegemónica espera por la presencia de determinado sexo biológico. Entonces yo les contaba que desde ese punto de vista, los travestis son personas transgénero, porque es un hombre que tiene físicamente, digamos, pues su sexo biológico es un hombre, a decirlo de esa manera, si de alguna manera lo tenemos que nombrar, pero su género autopercibido no es ni de hombre ni de mujer. El trans escapa al binarismo, por eso no lo podemos poner en ninguna de las otras categorías. Y es travesti porque su apariencia, su conducta social es sentirse como mujer. Puede ser una mujer que lo que más hacen es pechos, cambia su apariencia como Luana Berkins. Bueno, el caso más común es el de Florencia de la B. ¿Sí? Florencia de la B es una persona trans. Ella dice que Florencia de la B es una persona trans desde mi punto de vista, pero desde su punto de vista es una mujer. Fíjense qué cuidado que hay que tener, porque ella dice que es mujer. O sea, su autopercepción y su documento dice que es mujer. Ella, sin embargo, por lo que uno sabe, yo, desde mi punto de vista, la englobaría en un existenciario trans, porque de hecho es una persona que conserva sus atributos masculinos, su sexualidad masculina. No es una persona transexual. Bueno, pero cuidado, porque es lo que ella, como ella se autopercibe, no lo que a mí me parece. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno, entonces, los intersexuales que se agregan, fíjense, intersexuales son los conocidos en la mitología con el hermafroditismo, ¿sí? Que era, vos dirás, ¿no? Pero era más una cuestión mitológica que, digamos, un hombre con pene o una mujer con pene y vagina a la vez. En realidad lo intersexual alude a todas aquellas variaciones de los cuerpos biológicos, por ejemplo, mosaicos cromosómicos, configuraciones y localizaciones particulares de las gónadas. O sea, hay un cuerpo sexuado, que uno en general se nace así, con algún tipo de estas características que experimentan una variación
respecto del cuerpo sexuado masculino o femenino. ¿Sí? Por eso son intersex. Fíjese que no refiere a identidad sexual, refiere a cuerpo físico con estas variaciones respecto del cuerpo biológico establecido para varón o para mujer. Y por último más o menos, tenemos a lo que se denomina queer, que son movimientos en general que se reivindican por fuera también de las lógicas binarias, que en realidad se habla de, hacen planteamientos de tipo, hay una autora que dice que el sujeto queer es un sujeto político por sí mismo, porque es un sujeto contestatario, es un sujeto que pone en cuestión el binarismo, que produce un desacople total entre estos términos que nosotros veníamos viendo, y lo que plantea son, dicen, multiplicidades de disidencias sexuales. Van en el 1 a 1. No podemos identificarnos, ¿sí? No podemos identificarnos con ninguna de estas siglas. Lo que hay son diferencias de diferencias sin ningún centro. Entonces están contra la jerarquización, ¿sí? Contra las clasificaciones, contra las categorizaciones. Bueno, se puede leer mucho más con Judith Butler. Bueno, entonces, lo que vemos... Preguntaba, no sé. Una pregunta, como un poco recordando también la pregunta de Agus, porque es como voy a preguntar, voy a responder. Nosotros con mi grupo de TT habíamos agarrado una guía desarrollada básica de identidad sexual, que habíamos bastante analizado todo esto, y me quedó esa duda de que los trans se escapan a la diversidad sexual. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta la guía y un video que habíamos visto, era como que en el sistema binario también incluye a los transgéneros como aquellas personas que tienen un sexo biológico distinto al que expresan, pero no necesariamente lo expresan exteriormente, y transexual sí, pero siempre ten en cuenta que es binario. O sea, ¿se escapa o no se escapa? Eso es ¿Qué decís? ¿Los transgéneros? Claro. Y el transgénero sí se escapa. Porque habíamos visto que más que intersexual era como se escapa de la parte ya binaria. Y mira, depende mucho de la bibliografía, porque como lo estamos mirando y es un terreno, y vos te vas fijando un poco la caracterización, para mí los testimonios son re valiosos. Vos ponés Loana Berkins, que se reivindica como personalidad trans, y ella te dice, yo soy trans. Yo no me identifico ni con hombre ni como mujer. No quiero que me llamen con ese nombre. Por eso después también están las críticas a la ley de género, que después vamos a ver si tenemos tiempo, porque el cambio en el documento, vos decís, bueno, no sé, yo, Débora, voy y digo, bueno, ahora yo soy Carlos, ¿sí? Voy y digo, me quiero cambiar el documento, soy Carlos, yo me identifico como Carlos, poneme ahí donde dice sexo, poneme masculino. Si bien es un cambio, la crítica es que para mí Carlos está bien, pero ¿qué pasa a una identidad trans? Después tenemos un testimonio muy, muy lindo de eso que dice, yo en realidad me siento violentada porque yo no me puedo poner ni que soy hombre ni que soy mujer. Y en marzo vamos a ver un caso, el registro civil, creo que es la ciudad de La Plata, la justicia ordena al registro civil la rectificación del documento de una femineidad trans, de un existenciario trans de una mujer que se llama Lara, y obliga al registro civil a ponerle femineidad trans como género en el documento de identidad. Primer caso de la Argentina y del mundo. Y obliga a partir de marzo, o sea que esto es todo nuevo, a que haya en las solicitudes de cambio de nombre de los registros civiles posibilidades distintas que no tengan hombre o mujer. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que vemos es que una desnaturalización, ¿sí? Si el orden sexual moderno era hombre-mujer, papá-mamá, lo que vemos es una desnaturalización de este orden sexual moderno y las modalidades específicas de producción de identidades sexuales. Bueno, y un poco esto que vimos, que pensar la sexualidad en clave identitaria, lo que hacía, por lo menos para las primeras 3 letras, lesbianas, gays y bisexual, era marcar lo que vos eras, vos sos homosexual, en virtud del orientación, fíjense, ¿no? Es también medio loco como él. Lo que vos eras, sos, ¿no?
en virtud de la orientación sexual en la elección del partener. O sea, vos sos lo que elegís. ¿Sí? Era un loco. ¿Sí? Vos sos lo que elegís. O sea, en virtud del rasgo de la orientación sexual, yo podía ser identificada, ¿sí?, como gay, lesbiana o trans. Entonces empezamos a ver acá qué queremos decir con género, que por ahí se confunde. Decía una autora que yo leía que por ahí lo que hace es decir, bueno, se opone género, que es lo mismo, ¿no? Bueno, no, que como que el género es lo políticamente correcto, pero no cambiamos nada cuando nos damos cuenta que sexo es una cosa y que género ya del 55, estamos en el 2020, tiene una construcción larguísima y que también es un término que va evolucionando con el tiempo. Fíjense que en el 55 empezó a referirse al papel de género, a los roles atribuidos a las mujeres y a los hombres en virtud de ser mujeres o hombres en una determinada cultura. Entonces, no es que vos nacés nada más como hombre o como mujer, sino que se espera de vos, que se te viste de una determinada manera, que se te ponen aros, que se te viste de celeste o de rosa, que se te elige el nombre, que se te eligen los juguetes, se te eligen las actividades en las que vas a hacer, se te elige un futuro. O sea, nacer hombre o mujer en una determinada cultura ya implicaba toda una expectativa distinta y diferente de caminos trazados que en general eran mucho más abiertos al servicio de la cultura, de lo público, del hombre, y cerrados hacia adentro, ¿sí? Y esa cuestión se hizo esencia. No, las mujeres son más maternales, los hombres son más públicos. En realidad están diciendo, cuidado, porque son maneras de construir identidades basadas en identidades sexuales que son culturales y que son históricas, ¿sí? Entonces, fíjense que en el 68 Robert Stoller establece la diferencia entre sexo y género más nítidamente, ya estaba establecida ahí, pero dice que la idea general es que el sexo queda determinado por la diferencia sexual escrita en el cuerpo, mientras que el género se relaciona con los significados que cada sociedad le atribuye al hecho de ser varón o mujer, ¿sí? Por eso los estudios de género, lo que van a estudiar como una rama de conocimiento, estudian entonces dentro del campo de conocimiento las significaciones atribuidas al hecho de ser mujer o hombre en cada cultura y en cada sujeto. Fíjense qué interesante, porque las ideas centrales de los estudios de género es decir, bueno, ¿qué queremos decir esos modos diferenciales de ser varón o mujer en una determinada cultura? Y porque van a decir que los modos, fíjense, ¿no?, de pensar, de sentir, de comportarse de ambos géneros, más que tener una base natural, ¿sí?, una base que pertenece por esencia, nada más que porque naciste con ese sexo, se deben a construcciones sociales y familiares asignadas de manera diferenciada a mujeres y a hombres. ¿Sí? Por medio de tal asignación, a partir de estadios muy tempranos, ustedes habrán visto el proceso de socialización, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Que la inducción amplia de una persona dentro de la sociedad, en cuanto a que, y también en cuanto a sus roles. No te comportes así porque no es de nena, ¿sí? Yo escucho mucho, bueno, que les enseñen a las chicas a levantar la mesa porque después eso se van a tener que encargar, que cuida de los hermanos para cuando van a ser madres. Bueno, todas esas cuestiones que hacen relativas y naturaliza y ascribe significados al hecho de ser mujer o varón en una determinada cultura. Entonces, según Fernández, el género se define como la red de creencias, de rasgos de personalidad, de actitudes, valores, conductas y actividades que diferencian a mujeres y de hombres. Ese ordenamiento es el producto de un largo proceso de construcción social que no solo produce diferencias, sino jerarquías y desigualdades. Pues estaríamos todo bien si dijimos, bueno, pero las mujeres siempre salimos perdiendo, porque las relaciones de género abarcan a hombres y mujeres, a las relaciones entre sí, que se establecen como relaciones jerárquicas y relaciones de poder, en las cuales el hombre, ¿sí?, es el hombre y siempre la mujer, ¿sí?, queda como lo vemos, ¿no? Se votó en el país en el 47, las mujeres eran consideradas como los niños, sujetas, ¿sí?, a la aprobación o al cuidado desde el punto de vista de los hombres. Desde el punto de vista del derecho, por ejemplo, en el 47 se votó en nuestro país. O sea, todas estas luchas, estas reivindicaciones que se dieron con los movimientos feministas también llegaron al plano de la identidad sexual. Pero es el producto de una construcción muy amplia. Entonces, los estudios de género denuncian esa lógica binaria, en virtud de la cual la diferencia se conceptualiza como jerarquía, como superioridad del hombre con respecto a la mujer, de lo uno con respecto a lo otro.
uno en posición de sujeto, el otro en posición de objeto, o posiciones y jerarquías que no son naturales. Cortito, que es lo que estamos diciendo recién, cuando hablamos de género hablamos siempre en términos relacionales, no es género femenino, es la relación entre un género femenino y un género masculino. ¿Qué es lo que pasa al interior de esa relación? Las jerarquías, cómo se establecen las relaciones de poder. Se trata entonces de una construcción histórico-social, ¿sí? Distinta acá que en otro país, distinta acá que en otro lugar, inclusive en la provincia del norte o en el sur. Y no es un concepto totalizador, eso es interesante de ver porque, por empezar, que el género nunca se presenta solo para definirlo en general. Y si está mal dicho, es homosexual, y con homosexual está dicho, se toma un rasgo de una orientación sexual como expresión de una personalidad desviada, terrible, ¿no? El género nunca se presenta, el género está emplazado en alguien, en una mujer, en una clase social, en alguien que tiene una determinada raza, en alguien que tiene una determinada etnia, ¿sí? Que estas son también términos que los deben ver que están también en revisión, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones se entrecruzan en la constitución de nuestra subjetividad. Bueno, entonces decíamos que este ordenamiento moderno, y hemos hablado al principio de esa palabra desacople, acá lo que hacemos en esta filmina, no sé cómo se dirá ahora, es digamos, enriquecer un poco lo que habíamos hablado al principio, que el ordenamiento sexual, el ordenamiento moderno, la sexualidad, configura entonces una amalgama entre sexo biológico, que es hombre o mujer, los géneros, masculino y femenino, el deseo, que en general también se interpretó, la teoría psicoanalítica habla de deseo activo para los varones y pasivo para las mujeres, prácticas eróticas específicas de acuerdo a esas distinciones, y placeres inclusive propios para unos y para otros. Entonces, si se combinaba debidamente todas estas cuestiones por un lado, lo que vos tenías era un orden sexual normativo que era como se debía hacer, ¿no? Este me salió bien macho, ¿sí? Y si la otra cara, ¿sí? Si había algo que no cuadraba, era la cuestión psiquiatrizada, psicologizada, disminuida, vilipendiada, encarcelada, ¿sí? Porque no es solamente una cuestión de maltrato, tildada de patológica, digna de encierro, de contravención. La edad media de una persona trans en el país es de 35 años. Así que fíjense que los discursos producen efectos, ¿sí? No estamos nada más hablando de lo que me dijiste o me dejaste de decir, ¿sí? Entonces, bueno, y críticas a la categoría disforia de género, que ustedes por ahí la habrán escuchado nombrar, es una categoría que anda dando vuelta. ¿Qué es lo que pasó? La disforia de género es un término que en el 73 el médico John Money, a partir también de la psiquiatría, con ese término designa la transexualidad. Las personalidades trans no eran trans, lo que tenían era un trastorno, ¿sí? Fíjense, yo tenía anotada, en 1990 la OMS dejó de considerar la homosexualidad como una enfermedad, en el 90, pero los ropajes van cambiando. En el 73, en el 94, en el 73 primero, pero en el 94, el DSM-4, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, lo deben conocer, ¿cierto? De la Asociación Psiquiátrica Americana, que es el que marca un poco la tendencia, inclusive hasta de nuestras obras sociales, que están, ¿sí? Lo de la planilla 2, cuando llenamos, hay muchos códigos que son del DSM-4 y DSM-5. En el 94 habla del trastorno de la identidad sexual, pero se cuida, ¿no? Después lo sacan, el 5, que es el del 2013, dice, bueno, no es un trastorno, pero hay disforia de género. Hay disforia de género porque hay un malestar clínicamente significativo de una persona que no se siente a gusto, pero la crítica es que no se siente a gusto en realidad por el entorno, porque la autopercepción es una cuestión, un proceso interno que lleva a cabo que va a ir trabajando y va a evolucionar o no y se va a poder identificar o no y ver, pero el malestar clínicamente significativo viene del no lugar
que la sociedad le asigna, o ese lugar desvalorizado, ¿sí?, con el que tiene que luchar y establecer procesos de resistencia constante para poder ser valorizado, ¿sí? Por eso los queer reclaman la identidad queer como sujetos políticos, porque en realidad no podés. Johanna Berkin dice: lo que empezó pasándome adentro de mi casa, de no sentirme varón, después me di cuenta que tenía que ser una lucha colectiva, ¿sí? Porque si vos querés que te reconozcan, no puede ser nada más que dentro de tu casa, porque vas a un boliche y te discriminan, porque vas a una clase, ¿sí? Porque te miran, Vamos a ver cortito si tenemos tiempo. Bueno, entonces, disforia de género, basta, ¿sí? No hablamos de disforia de género, los que vamos a ser médicos, porque eso es identificarlo con un trastorno, ¿sí? Entonces, fíjense que se pasó de enfermedad a tristeza, a un sentimiento negativo, porque la disforia es todo lo opuesto a la euforia. Eufórico está aquel que está contento de ser tal cosa. Disforia está en desacuerdo, es un sentimiento de tristeza, en desacuerdo de, supongamos, por el sexo asignado al momento de nacer. Entonces, pasamos de un criterio de enfermedad a un criterio de sufrimiento. claro, Feo, claro. O sea, feo, porque, digamos, hay tanta variabilidad como personas hay, y cuando esa persona se relaciona con la otra y constituye una pareja, ya sea ocasional, ya sea permanente, lo que fuera, se establece un vínculo que es único de esa pareja. Y la forma y los roles son únicos de esa pareja. Las personas que han tenido varias parejas no ha sido igual con todas, y no están estrictos así todos los roles. Tenemos un problema nosotros los seres humanos, que necesitamos clasificar las cosas. Esto es bueno, esto es malo, esto es rojo, esto es verde. Y no es así. Eso nos da una falsa seguridad. Basemos la seguridad en un concepto dinámico, no estático. Inclusive hay que contemplar que lo que se elige hoy puede no servirme para mañana. Y hay que darle la chance a la persona de que pueda volver a cambiar. Y fíjense, eso es el respeto de la individualidad de la persona. No es enfermedad, no es sufrimiento. Tiene que ser una vivencia plena, activa. Exactamente. Que le dé a la persona felicidad. Eso es, en definitiva, digamos, lo que la nueva ley trata de llevar a cabo, es decir, de promover. Nosotros asistimos, los que tenemos, yo tengo 59, muchas de las personas que, hay bastantes personas que conozco que a los 50 y pico dejan su familia, digamos, se separan y asumen otros, buscan personas del mismo sexo, con otra orientación sexual. Dicen, pero fíjate, ¿qué le pasó? ¿No? Fíjate, anda, ¿sí? Que quizás eso estuvo latente siempre, quizás, y ahora se animó a ser exactamente. sí mismo, porque antes no podía, y yo Antes, lo que debía socialmente, ¿no? Exactamente. O sea, la sociedad binaria, sos varón o sos mujer, y Lo que no había está, otra. quedaba- Y si no, estás enfermo o estás triste. O sea, Está es bravo. bravo. Por eso lo que estamos viendo es que estamos hablando, fíjense, no estamos hablando de sexualidad, sino que estamos hablando de sexualidades, ¿no? Y de diversidades más que de diferencias. Nosotros nos estamos construidos sobre el paradigma, de lo que dice Inés, de la diferencia, y en el paradigma de la diferencia lo que hay son categorizaciones estancas. Entonces lo que tenemos que reconocer es el respeto por lo diverso. Entonces el desacople del que hablamos entre sexo, género, deseos, prácticas, placeres, relatos, desquicia, dice la autora, la lógica de las diferencias. Y lo que tenemos que ver también es que estas dimensiones no se presentan de la misma manera, ni en todos los casos de la misma manera.
porque había también una cuestión de considerar, como les decía antes, la homosexualidad pasiva, o quién iba a hacer el papel de hombre en, ¿no? Si sos activo, si sos pasivo, o sea, hombre y mujer, bueno, ahora son dos hombres, pero uno sí tiene que tener el papel activo y el otro tiene que tener el papel pasivo. Dice, no, ¿cómo? Entonces se empiezan a plantear estas nuevas autopercepciones de género, esta manera de mostrarse. Entonces, ¿cómo hacen el amor dos personas que se reconocen gays y que son viriles en su forma de manifestarse? ¿Cuál es la práctica? ¿Cuáles son las prácticas amorosas? ¿Cuáles son los discursos amatorios? ¿Cómo se quieren? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se dicen? ¿No? Por eso hablamos del uno por uno, ¿no? Las configuraciones, muchas de las configuraciones, como la necesidad de decirse soy lesbiana, soy trans, se constituyen en soportes fuertes de identidad, porque en general, como han sido producto de muchas luchas, ¿sí? Lo van a ver que tiene un orgullo de decirse trans. Pero sin embargo, no es lo que pasa con todas las identidades sexuales. Hay otros grupos jóvenes, comenta la autora, que ustedes ven que hay disposiciones eróticas, pero hay un rechazo a dejarse englobar por nomenclaturas como gay, lésbica, o inscribirse dentro de alguna de estas categorías. Hay mujeres o varones que tienen contactos ocasionales con personas de distinto sexo y no por eso se cuestionan su identidad de género. ¿Sí? Comentaba en los encuentros, muchos de los adolescentes me cuentan a mí, me transé una piba. ¿Sí? El novio es, o buscan una pareja heterosexual, pero la tranza, o no, o su pareja puede ser ocasionalmente una mujer, pero no cuestionan su identidad sexual, su identidad de género. Entonces, fíjense que algunas y algunos comienzan a pensarse en términos de estoy versus soy. Esto es una inscripción que estaba en la marcha del orgullo gay, ¿no? Hoy estoy gay, hoy estoy, no soy, ¿no? Hay una cuestión de existencia versus una cuestión de identidad. Fíjense por eso que hay que empezar a pensar de otra manera. Hoy estoy gay, ¿sí? Hoy puedo relacionarme sin que eso signifique o abrir una pregunta. Bueno, si siempre elijo gay me preguntaré, y si no me lo pregunto, no me lo pregunto. Por eso es muy frecuente escuchar entre los jóvenes que amamos personas, ¿no? No amamos gay, no amamos a hombres, a mujeres, a trans, amamos personas. Entonces, bueno, un poco esto, ¿no? Otra vez, cómo se relacionan personas que mantienen activas sus corporalidades masculinas, cómo se despliegan estas subjetividades. Lo que debemos es pensar radicalmente de otro modo. Fíjense que estamos poniendo en jaque todas las categorizaciones. La ley 26743 es la ley de identidad de género, que es del 2011. Entonces decíamos, hay como unos hitos, ¿no? En el 90 habíamos hablado que la OMS retira la categoría de homosexualidad como enfermedad. Algunos retrocesos. Vimos que todavía, no me acuerdo del año, era el 2013, el DSM-4 todavía ponía trastorno a la disforia de género, ¿sí? Es como una constante lucha. En el 2011/12, porque tengo también en mayo las fechas, después tengo que ver la corrección. El 2010 es la ley de matrimonio igualitario. Fíjense cómo hay, ¿no? Como un montón de hitos que van permitiendo la adquisición de nuevos derechos. La ley de matrimonio igualitario también es un derecho humano fundamental, porque lo que hace es reconocer en el plano jurídico aquello que por ahí permitían las uniones civiles. Una de las reivindicaciones era que nos llamemos matrimonio, que no nos llamemos unión civil, y que tengamos los mismos derechos que los otros matrimonios. Y eso es lo que se logra con la ley. La ley de identidad de género avanza también sobre esta cuestión que estamos hablando para sacarlo del plano descriptivo y de lo que podría ser la academia, de la vida diaria, de la interpretación de los órdenes sexuales, y le da estatuto jurídico, ¿sí? Y dice, bueno, existe el derecho humano fundamental a que cada persona asuma la identidad de género autopercibida. El Estado entonces, si es un derecho, es el que debe garantizarlo mediante el registro de su nombre, que acredite su identidad, el cambio en cualquier tipo de registro, que sirva la denominación nada más de lo que la persona dice: libretas universitarias, historias clínicas,
¿sí? Porque vos tenés aquellos que son fuertes, digamos, desde el punto de vista jurídico, como puede ser un documento, pero también las historias clínicas, no sé, en una pasada de lista, ¿sí? Acá, si la persona te dice yo soy Nicolás, no soy Estefanía, es Nicolás. Y entonces, al ser un derecho, se garantiza, como decíamos, el acceso a las prestaciones reconocidas por el programa médico obligatorio, incluyendo la hormonización y la cirugía de modificación corporal. Reconoce a las personas, como decía Inés, como sujetos activos de derecho. Ello incluye definir la autopercepción de género y también la construcción corporal, si querés o si no querés, porque eso lo elegimos libremente. Pero el Estado, ¿y hasta dónde? ¿Y hasta dónde? ¿Y hasta dónde? El Estado te lo tiene que garantizar. ¿Y hasta dónde? Pues Claro. allí puede haber gente que quiere hormonización solo, otro hormonización y cirugías, otro hormonización hasta cierto punto, lo elige la persona. Ellos pidieron anatomopolítica, biopolítica. ¿Vieron anatomopolítica, biopolítica de Foucault? Lo vieron en inglés. Sí. Bien. No, era un poco siguiendo con esa necesidad de ordenar, ¿no? De ordenar, de clasificar. Un poco, digamos, siempre se obró en base a una dominación a través de la biopolítica y de la anatomopolítica. Es decir, un ejemplo, se los defino con un ejemplo. Como no podemos vigilar a todas las personas para que haya un orden en la sociedad, entonces muchas veces se apela a crear un sentimiento de conciencia. Es decir, todos sabemos que no hay que robar. Nadie tiene un policía en la espalda en forma permanente para no robar. ¿Pero por qué? Porque hay una conciencia de que eso está mal, se lo asocia con lo malo. Acá lo bueno, que es respetar la propiedad del otro, lo malo, que es robar. Entonces, eso es parte de crear un orden. En realidad, y es un orden estático, en realidad, digamos, la persona, obviamente que está mal, ¿no es? Decía, robar, ¿por qué? Porque no respeta el derecho del otro. Yo tengo esto, tengo derecho a tenerlo. Es mío, lo compré, supongamos con mi sueldo, y tengo derecho a tenerlo. No tiene por qué venir otro a arrebatármelo, no le pertenece. Bueno, eso es una cuestión, pero digamos, la persona termina mediante esos ordenamientos exteriores haciendo las cosas para no ser judicializada. Y no porque lo pensó como respeto al otro. Bueno, un poco eso uno debe plantearse acá a la hora de juzgar al otro, a la hora de dejarlo ser lo que quiera ser, de no inducirlo para que se defina en varón o mujer, sino que elija lo que quiera hacer. Eso es el respeto por el otro. Es lo que establece la ley cuando habla de que toda persona tiene derecho no solo al reconocimiento de su identidad de género, sino al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género. Decíamos que ser tratada de acuerdo con su identidad, a ser identificada de ese modo, en todos los instrumentos que acreditan su identidad respecto del nombre de pila, de su imagen y sexo con los que allí es registrada. Rige para todas las personas, incluso para quienes no cumplieron los 18 años, Sí. Que bueno, ahí tiene que haber, si se solicita algún representante legal, pero también se puede accionar. Fíjense que cómo define la identidad de género la ley. La vivencia interna individual del género tal como la persona la siente. La vivencia interna e individual del género tal como la persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al nacimiento. Incluye la vivencia personal del cuerpo. Entonces, si es así, si esa es la vivencia que yo tengo de mi cuerpo, puede llevar a modificaciones en la apariencia o en la función para adaptarme a aquello que yo entiendo que soy. También incluye otras expresiones de género como vestimenta, modo de hablar y los modales. Entonces, el artículo 12 de la ley habla de trato digno, por el que debe respetarse la identidad de género adoptada por las personas
en especial por niñas, niños y adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento de identidad. A su solo requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado, fíjense que esto es ley, llamado y cualquier otra gestión de servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados. Capaz que estuvo circulando en Instagram, yo tenía otros, un videíto de la diferencia la haces vos, le llegó de la Asociación de... Cecilia me llamó como 3 veces. 3 veces. Ella quería que yo le cuidara a los chicos. La remera se la saca, la pone en la silla, la mesa del comedor es terrible, es un matadero. Estaba todo lleno la mesa. ¿Te quemaste? Mañana tengo turno con la ginecóloga. Hace mucho que no voy. Dame que cambie una llama. No voy a sanar nunca. Mañana tengo turno con una médica. No sé qué hacer. ¿Qué tienes médico? Fui cerca de los 15. Karina Gutiérrez. Karina Gutiérrez está. Me lo cuento otra vez. ¿Te quemaste? Mañana tengo turno con la ginecóloga. Hace mucho no voy a verla. ¿Querés que te acompañe? Mañana tengo turno con una médica. No sé qué hacer. ¿Por qué? ¿Qué te preocupa? Gutiérrez. ¿Gutiérrez está? Vení y pasa. Cerrá la puerta, por favor. Bueno, ¿Cómo estás? bien, bien. ¿Cómo querés que te llame? Lucas, Otra vez, Lucas, ¿por qué? ¿Por qué viniste? Está lindo, cuando uno no sabe cómo identificar a una persona porque todavía no habló con ella, lo que puede hacer es llamarla por el apellido, que es lo que recurre esta médica. Llama por el apellido. Después entra y le pregunta, hola, ¿qué tal? Dice, ¿cómo querés que te llame, Lucas? Dice, contame, Lucas, ¿qué te está pasando? Fíjense que en el anterior... ¿Es el que hablamos? Hay veces en los cuales los pacientes son muchos y uno no puede ver cuando sale y nombra Gutiérrez o nombra Fernández, no puede ver quién de todos los que están es. En ese caso, como generalmente, por ejemplo, la consulta ginecológica es previa a la hormonización, nosotros le sugerimos a la persona que vaya acompañada por alguien del sexo opuesto digamos, hablamos previamente el día que tienen turno para que lo llamen de otra manera, porque a veces no es que no se quiere hacer esto, pero sale o una enfermera o sale en un hospital público, hablo, ¿no? O sale el médico y dice fulana de tal o fulano de tal y justo no coincide y la gente mira, ¿no? Si es un apellido difícil como Eliosó, que es el mío, no tendría mucho problema, pero si te llamas Fernández y hay varios, ¿no? Entonces, por ahí Claro. uno llama para identificar. Sí, por eso, pero bueno, es que agarren agarren bueno. el planning, lo que se llama el planning, donde está documento y la persona.
Claro, pero es una nombre red de planning y a veces está atrasado, capaz que la persona ya se cambió el nombre, pero no la se historia puede- clínica todavía está a nombre de eso. Pero bueno, pero es una Por costumbre. apellido, claro. Una costumbre que podemos ir cambiando. ¿No? De llamar Sí, por los sí. apellidos. En todo caso, si hay 3 Fernández, se O verá si no hay Milenio. apellido, después el número de documento. Claro. A ver, hablo de hospital público. En el Sí, consultorio sí. privado uno ya medio como que son muchos menos los que están esperando y se puede manejar de otra manera. El lugar que es de la AFA es un lugar muy interesante, tiene videos, tiene materiales, los invito a que lo consulten. Y bueno, acá justamente dice preguntarle a la persona cuál es su nombre y usar ese nombre en la consulta, ¿no? Bueno, los cuestionamientos, como decía, vienen dados un poco por esto, porque en el documento uno debe identificarse hasta ahora por sexo masculino o femenino, que expresa, hay personas o existenciarios trans que no se identifican, no se autoperciben en ninguna de esas dos opciones, plantean una tercera opción que sería la identidad trans. Y acá les contaba, a ver si tengo acá, de Lara, fíjense que el fallo es del 5 de marzo del 2019, que obligaba al registro civil a cambiar, ¿se acuerdan que les conté? Donde decía sexo, incorporar feminidad travesti. La red social Facebook habilitó más de 50 opciones de identidad de género. Hay más de 50 opciones, ¿no? Donde se incluyen las identidades que hemos estado hablando y otras que son, como decía un poco Inés, tantas como personas somos. Entonces empiezan a visibilizarse existenciarios travestis, tanto de personas que transitaron, ojo, de varón a mujer como de mujer a varón, y que componen sus cuerpos desde una estética contestataria, deliberada, que no permite discernir inclusive si estamos frente a un varón o una mujer. Van a ver quién habla de performar militantes, ¿no? O sea, los cuerpos se expresan radicalmente o se expresan como, volvemos al mismo, como sujetos políticos militantes en contra de la heteronormatividad binaria. Fíjense lo que dice Marlene Guayar, es una activista trans en nuestro país, y la crítica que ella hace, esto es textual, y dice, cada compañera que hace el cambio en el DNI estará describiéndose en esta, ¿no? En esa crítica que hace a la ley, vos te podés, volvemos a lo mismo, sexo masculino o femenino. Entonces dice, cada compañera que hace el cambio en el DNI estará desinscribiéndose de una identidad trans, para un Estado que le leerá como eso que dice que le identifica hombre y mujer. Quienes nos propongamos otros, sobre todo en la arena política, tendremos que seguir demandando una manera en la que el Estado nos lea. Es tan simple como que si muero y mi lápida coincide con los datos que hoy figuran en mi DNI, sería un hombre y mi identidad estaría vulnerada seriamente. Si hago el cambio en mi DNI y tanto en mi lápida como en él figuran los nuevos datos, Marlene Guayar, sexo femenino, también estarían vulnerando mi identidad travesti, de modo no menos serio. Bueno, esta es la bibliografía y yo con ahí termino. ¿Qué tal? Por ahí la primera parte la pasemos un poquito más ligero porque los temas se superponen un poco, es una introducción. Discúlpenme que les mandé mate o caramelo, soy pésima como paciente. El colmo de una endocrinóloga es tener una hipoglucemia siendo diabética. Bueno, pero bueno, a veces no se puede todo. Bien, sí, ahí estamos. Bueno, la ley 26.743 es la ley de identidad de género, sancionada en mayo del 2012 y promulgada el 23 de mayo. Bien, esto es todo, ya lo fuimos viendo. La ley de identidad de género, lo que, digamos, promulga y sanciona es que la persona trans es un sujeto de derecho. Llamamos trans en general, con toda la diversidad que eso implica.
Esto se llevó al Ministerio de Salud y de allí salió el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, emergente de esta ley. Bien, esto implica que todas las personas van a tener un acceso a a un sistema de salud en el cual esté integrado, que se le dé un trato digno y que, digamos, esto implica ese nuevo paradigma del cual les habló Débora, de la despatologización de estas diversidades. Cada persona vive su cuerpo, el género y la sexualidad de modo personal y distinto. Bien, esto lo pasamos porque ya lo vimos. Se los dejo, les voy a dejar el PowerPoint. La sociedad occidental es binaria, tiene esa categorización de todo, en varón-mujer, con un modelo de familia monogámica y patriarcal, donde el objetivo es la reproducción y genera mecanismos de control para esto de la anatomopolítica y la biopolítica. Esto también lo van a ver después en la carrera. Bien, con todo esto, ¿qué es lo que se desestimó? No se le dio valor al intercambio afectivo, al autoconocimiento de la persona, porque, digamos, no, tengo que alejar estos pensamientos porque están mal. Es decir, yo ya venía, es decir, la persona venía con esta problemática. Bueno, la sociabilidad y el placer o disfrute. Fíjense que se pasaba de una enfermedad, de un trastorno, a una disforia donde había un sufrimiento. Entonces, bueno, a partir de allí, de la implementación y de cómo se va a ir en lo sucesivo implementando, la persona como sujeto de derecho. Y ahí hay un poco lo que ya se habló de, digamos, en los distintos manuales, cómo fue evolucionando todo esto. Hasta el DSM-5 no se sacó, digamos, de la lista de patologías digamos, todos estos fenómenos digamos, estas situaciones intermedias de sexualidad y de género. Bien, la atención de la salud en relación con los procesos de construcción corporal. Dos cosas bien definidas: la hormonización por un lado y la cirugía de modificación corporal por el otro. Ojo, hay muchos casos, se hablaba en las primeras etapas de esto, de la implementación, de cirugías de reasignación de sexo, cirugías de rectificación, un montón de nombres en las cuales, digamos, quedaba también restos de ese concepto binario. En realidad ahora se llaman cirugías de modificación corporal. Y es el paciente el que elige el límite. Hay muchos que van a querer la faloplastía y otros no. Muchos que van a querer la mamoplastía y otros no. Bien. ¿Cuál es el objetivo de hormonizar a la persona? Modificar los caracteres sexuales secundarios, es decir, lo que se ve, la apariencia. Pero eso produce una modificación también en la conducta, es decir, al hormonizar a alguien no solo estamos condicionando su aspecto físico, sino que también eso va a tener influencia sobre su sentir, sobre su conducta, sobre su ser. Todos los esquemas deben ser individualizados y pactados con el paciente. Pactados, es decir, hasta dónde, qué es lo que quiere lograr. Y se debe ser muy claro en aclarar, digamos, valga la redundancia, los límites que tiene esto. Porque hay límites, no se puede todo, no se puede lograr un 100% en la mayoría de las veces. Me ocurren también las consecuencias que y pueden las consecuencias, para, por sí, ejemplo, la heterogeneidad de las sí, personas. Descartar previamente presencias de contraindicaciones.
Y siempre pedir un consentimiento informado, es decir, explicar conscientemente todos los riesgos a los cuales se somete una persona. Es decir, nada de lo externo, cuando se interviene con alguien en algo, hasta para dar un antibiótico o un analgésico, nada es totalmente inocuo. Es decir, yo lo que tengo que evaluar es si lo que quiero lograr supera al probable efecto nocivo que tenga lo que le estoy dando. Obviamente, si le damos un antibiótico a una persona, altera la flora normal, pero tengo que evitar que esa persona tenga una sepsis, tenga esto, tenga aquello. Entonces, digo, siempre ser claro y aclarar e informar sobre las consecuencias que esto puede tener. Después les voy a contar un caso de consultorio. Bien, entonces, información sobre alcances y límites y posibles efectos adversos. Y respetar los tiempos del paciente. Es decir, yo no le puedo poner un esquema rígido, me aprendo un esquema y se lo pongo a Carlos, a Pedro, a María. Entonces, tengo que ver y respetar los límites. ¿Hasta dónde quiere el paciente? Bien. Los requisitos. Fíjense, acá esto hay que hacer la salvedad. Todavía aparece como requisitos en los protocolos del hospital que sea mayor de 18 años y firmar el consentimiento informado. Yo tengo en este momento pacientes menores de 18 años, con 16 años, un chico trans, es decir, el sexo asignado fue mujer y quiere ser varón. Vino con su mamá, la mamá también firmó y va. Si todo está bien en los estudios, y después les digo por qué, va a iniciar su hormonización. Bien, el seguimiento, ver bien claro la frecuencia de la consulta y la evaluación, no perder al paciente. Controlar y pedir estudios complementarios. Es muy importante, sobre todo cuando uno va a hormonizar con hormona masculina, el tema de la presión arterial, del peso, del examen cardiovascular, de la densitometría ósea, que podemos pedirla o no según los factores de riesgo de la persona y la edad. Bien. El laboratorio que normalmente se pide, una glucemia, una prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Para qué? Para saber si es insulino resistente, si es diabético. Un perfil lipídico mínimo, HDL, LDL, triglicéridos, colesterol total. Un hepatograma, ¿por qué? Porque la hormonización altera la función hepática. Una TGO, una TGP, una fosfatasa alcalina. La función renal, esa es otra cosa de la que debemos pedir. En muchos casos basta con una urea y una creatinina. En otros casos podemos pedir un clearance o una microalbuminuria en orina de 24 horas. El ionograma, a ver si hay alteraciones en el sodio, potasio y cloruro. Un nivel de testosterona, es decir, a ver desde dónde partimos, ya sea varón o ya sea mujer. Pedimos testosterona total, testosterona libre y algunos laboratorios hacen testosterona biodisponible. Un estradiol, una FSH, una LH, la prolactina, porque todo esto se va a ver influenciado por las hormonas que le vamos a dar. Un perfil tiroideo para tratarlo de forma paralela. Y un metabolismo fosfocálcico en aquellas personas de riesgo. Bien. Supongamos que es una persona a la cual se le asignó sexo masculino al nacer y que reclama o que pide al sistema de salud una hormonización para tener rasgos femeninos. Bueno, ¿con qué contamos? Con un estradiol, por ejemplo. Eso se puede dar en forma sola, como estradiol, o como una forma, con algún progestágeno tipo anticonceptivo oral, donde tenga
vamos a ver, un gestodeno, supongamos, de 60 microgramos y un etinilestradiol bajito de 15 microgramos. Se comenzaría con eso, comprimidos de toma diaria que van entre 2 y 4 miligramos. Podemos pedir 2 miligramos al principio de estradiol y después ir viendo cómo va resultando e ir aumentando. Están los parches. Los parches se aplican 2 veces a la semana, son más caros, pero también existen. Depende de la obra social, depende si es el sistema público, se utiliza. Y está el gel. El gel hay que aplicarlo 2 veces por día y la dosis, nada más que la dosis indicada. Con lo cual acá hacemos una salvedad. Si es un adolescente o si vemos que la persona por ahí tiene demasiada ansiedad con respecto a cambiar su cuerpo, por ahí no damos gel. ¿Por qué? Porque me pongo un poquito o me pongo un poquito más y no es bueno. Ese es el tema. Bien. Espironolactona, estos son antiandrógenos. La espironolactona sabemos que también se utiliza porque disminuye la presión arterial. En vía oral se toma una toma diaria, generalmente se da 100 miligramos, pero hay personas que se hipotensan mucho con esto. Hay otras opciones. El acetato de ciproterona, sobre todo esto se observa en las personas con mucho vello, hirsutos, que se da más que nada, más que antiandrógeno, sirve mucho para disminuir el vello. Y finasteride lo mismo, finasteride sirve también para prevenir las entradas típicas de los errores en la metabolización de la hormona masculina que producen, o a nivel muchas veces es hereditario, las entradas del varón. Eso en una mujer no está, se va a sentir mal con eso. Entonces, bueno, se da finasteride y algunos se aplican en forma local y otras vía oral para prevenir la calvicie masculina. Bien. ¿Qué cosas se dan? Es decir, esto es un pantallazo general para hormonizar a una chica que nació, digamos, con un sexo asignado femenino y que quiere ser varón. En este momento les comento que yo no sé si es casualidad o la estadística se ha dado por ese lado. Estoy atendiendo en hospital público más trans masculinos que trans femeninos, es decir, más personas chicas con intención de digamos, un género masculino que al revés. Bien, ¿qué es lo que hay que hacer en esto? Generalmente cuando vienen a la consulta, ya por lo menos la ropa es masculina. Y lo primero que uno tiene que hacer para ver, digamos, los efectos secundarios, o sea, los posibles efectos secundarios de la hormonización es pedirle que vaya al ginecólogo. Entonces es ahí donde nosotros aconsejamos o ir acompañado por la pareja o ir ver cómo arreglamos en cada caso la derivación. Bien, ¿qué es lo que hay disponible? Que es para el sistema público, hay enantato inyectable. Enantato es una inyección de testosterona, enantato de testosterona de 250 miligramos que se da una vez al mes. El inicio de la hormonización es una vez al mes. Luego, una vez cada 21 días y luego 2 veces por mes. En muchos casos no se puede llegar a 2 veces por mes porque existe alguno de los factores de riesgo que, digamos, contraindican que la dosis sea tan grande. Esto produce caracteres sexuales secundarios propios de varón, es decir, la aparición de vello, con una distribución pilosa propia del varón, la hipertrofia del clítoris, digamos, va cambiando la voz la persona y aumento de la masa muscular. Pero también trae aparejado otras cosas
como por ejemplo aumento de la presión arterial y aumento del riesgo cardiovascular. Y acá les comento un caso. Tengo una paciente en este momento en el hospital público que tiene 16 años, que se le asignó sexo femenino al nacer. Esta persona tiene una patología cardíaca derivada, tiene el síndrome de Marfan. Vino con su mamá y esta persona está decidida, quiere ser varón. Así lo dijo, tal cual, textuales palabras. Se le informó de los riesgos que tiene. Estamos trabajando en este momento con la cardióloga pediátrica que está atendiendo a esta persona. No tiene todavía el cambio de documento, pero ya lo va a hacer. Y su mamá, con dolor, la apoya. Lo apoya porque, digamos, quiere que los llamen por nombre de varón. No lo voy a decir. Bien. Todavía no se le inició la hormonización, se va a hacer una hormonización suave, algo intermedio entre lo que esta persona quiere y lo que, digamos, en realidad se podría, pero fíjense que reclama ser varón a costa de la esperanza de vida y de su salud. Entonces, ¿qué es lo que a mí me llega? El reclamo del ser algo, del ser tal cosa, del ser, el reclamo de la persona, del ser, es mucho más fuerte que cualquier otro reclamo del vivir y del tener. Porque para vivir y para tener, tenés que ser. Entonces, ahí está el reclamo de la persona. Y bueno, esta persona va a iniciar seguramente, porque los estudios le están dando bien, la hormonización. 16 años. Tiene, sin hormonizar, la tipología, más allá que la tipología del Marfan es un poco longilínea, con poco desarrollo, o sea, con poco tejido graso, tiene espaldas anchas. Fíjense ahí otra cosa, esto lo veo en todos los pacientes, antes de hormonizar, tienen características del sexo requerido, del sexo deseado, del género deseado. Tienen características antes de hormonizar. Entonces, a ver, mente-cuerpo es una sola cosa. Eso llama poderosamente la atención. Otra de las formas es el cipionato inyectable. No hay en este momento. Un decanoato inyectable es cómodo porque se da una aplicación cada 3 meses. El sitio de aplicación duele siempre, o sea que, pero se lo aguantan muchísimo. Entonces, bueno, no es lo mismo cada 3 meses que tenerlo que hacer cada 15 días. Bien, esto se trabaja a nivel privado porque no está en el PMO, el plan médico obligatorio, donde todas estas cosas aparecen y en forma gratuita. Bueno, no hay un decanoato en este momento. Hay enantato y está el gel. El gel también, en este caso. Es decir, depende si la persona, uno percibe que la persona no tiene esa ansiedad de hacer todo ya, quiero todo ya, nosotros podemos darle el gel, porque es cómodo. No es tan efectivo como el enantato, pero es cómodo para ponérselo y no hay agresión. Pero corremos el riesgo, por ejemplo, fíjense, en este caso, la chica de 16 años con síndrome de Marfan, yo no le voy a dar gel, porque donde se dio vuelta la mamá y con la ansiedad que tiene, se va a poner más de lo que tiene que ponerse. Y no se puede evaluar después. Esto tiene que tener controles periódicos del nivel de testosterona en sangre, de todo hay que tener. Bueno, bien, cirugías de modificación corporal. Están las genitoplastías y las mamoplastías. En este momento también en el Hospital Penas se están realizando mamoplastías. No es lo mismo una mastectomía porque la persona tiene un tumor o por alguna otra causa que una mamoplastía, porque acá hay que reconstruir la areola y los pezones más chicos con tejido. Entonces,
tiene que ser hecha por un cirujano plástico. Y ahí tenemos el límite. No hay tantos cirujanos plásticos trabajando en el hospital público, porque el cirujano plástico gana muchísimo más, vamos a ver, la verdad, en el consultorio privado, donde van y pagan 30.000 pesos, creo, una mamoplastía. Entonces, es difícil. Y los accesibilidad también es difícil, o sea, yo estoy hablando de la accesibilidad al sistema de salud. La ley está, la implementación también, pero existe algo que es la limitación humana, no hay tantos nombramientos. Yo creo que con el tiempo eso se va a tener que modificar porque no dan abasto realmente. Los turnos, cada vez que se hacen, digamos, que hay una mastectomía o lo que fuera, que es una de las, es lo único que se hace en el hospital, lo demás se deriva a Buenos Aires o al Hospital del Cruce o a esos lugares, es decir, las genitoplastías no se están haciendo en este momento. A nivel privado sí, lo que no se hace es a nivel, porque no existe, no hay persona que las haga, que esté especializada en esto. Entonces, bueno, las listas de espera son grandes. Cuando ya nos vienen a contar que les tocó el turno, la alegría es impagable. O sea, sí. A nivel público no, se deriva. Ahí, digamos, ahí sí, ahí el sistema de salud en este momento tiene fallas, que es el tiempo de espera. En el Hospital Pena, por ejemplo, en la misma lista de espera están primero los cáncer de mama. Es decir, es lógico eso. Pero después, digamos, ahora cada vez más le dan más turnos a las mastectomías con mamoplastía. Eso te iba a decir, cuando se opera el cáncer de mama, se hace una... Y generalmente no se hace una mamoplastía, claro, por las dudas, claro, después si lo pasé, claro, se hace nada más que vaciamiento ganglionar y ¿cómo es? Extirpación de un cuadrante o de todo, bueno, se ve eso, pero digamos se espera. Pero hay cosas que no pueden esperar, entonces la lista de espera se agranda, digamos. Pero bueno, ver la felicidad de estos pacientes cuando les toca esto es impagable, les digo. Te iba a preguntar, sí. ¿qué cuestiones de las que vos comentás son reversibles o digamos, porque si una persona deja de hormonizarse, por ejemplo, ¿qué siempre cuestiones? queda algo. Pensá que, a ver, cuando ya llegan al consultorio con deseos de hormonizar, ya la mayoría tiene características del género que quieren ser. La mayoría tiene características, por lo cual nosotros gestamos el cuerpo que nosotros queremos. O sea, la verdad es esa. Además, hay una, por ejemplo, por las chicas, cosa que cuesta, digamos, entender. Vieron que, digamos, esta parte es más angulosa en el varón que en la mujer. Las chicas que yo tengo son angulosas de acá. Tienen espaldas grandes, es decir, es increíble cómo nosotros influenciamos nuestro cuerpo de acuerdo a lo que nosotros sentimos. Generamos cosas que las pasan esto. Bien, plastía vaginal general sería la orquiectomía, que sería la extirpación de los testículos, la clitoroplastía, que puede ser la sección del cuerpo eréctil y parte del glande, la uretroplastía, porque hay que reconstruir la uretra, la reconstrucción uretral, bueno, obviamente, la vaginoplastía, es muy difícil, se hace en una o en 2 etapas o en 3, y la labioplastía correspondiente. Bien, estos son los nombres, un poco se los puse para que más o menos bien. La metadoglioplastía y la faloplastía. La metadoglioplastía significa la liberación del clítoris. Lo que sucede es que la capacidad eréctil queda acotada. En cambio, la faloplastía es construcción del pene y tiene, mediante la colocación de endoprótesis y todo, hay que reconstruir todo un sistema venoso y arterial ahí.
tiene una capacidad eréctil limitada también, pero no tanto como la metadoioplastía. La escrotoplastía, la formación hay que transformar con los labios mayores en un escroto. Colpectomía, esterectomía, anexoectomía, es decir, sacar los ovarios, quitar el útero, el cuello del útero, etc. No todas las personas quieren todo esto. O sea, van hasta donde se elige ser. Bien, y las mamosplastías, hay aumento con prótesis y otros directamente quieren la reconstrucción del pectoral. Bien. Bueno, entonces, la atención integral de calidad implica un enfoque donde saque todo el aspecto de patología a esto, un reconocimiento y respeto por la identidad de género que expresa esa persona en libertad. Hay que contemplar los múltiples tránsitos, es decir, el estadio al cual quiera llegar y se pueda llegar con esa persona. Brindar la información apropiada de los pros y de los contras y permitir que el paciente sea quien toma las decisiones y no uno, y que sea autónomo y consciente. Nosotros debemos brindar como médicos toda la explicación correspondiente. Y bueno, nada más, esto es más o menos un pantallazo de todas estas cuestiones. Sí, quería saber si ha como reducido la cantidad de personas que llegan al sistema de salud y antes se han normalizado solas o han recibido otros tratamientos entre ellas, porque sé que en la comunidad trans es muy común recibir otro tipo de tratamientos. Ahora cada vez más acuden más, digamos, yo creo que, vieron que lo que la ley promueve, es decir, lo que la ley aprueba, la ley promueve. ¿Qué quiere decir? Si uno tiene ya, si esta población sabe que tiene el respaldo legal, antes ¿qué iba a reclamar? ¿Iban a reclamar el maltrato? ¿Iban a reclamar qué? O sea, fue muy difícil concientizar a las personas, a los agentes de salud en esto. Fue muy difícil, porque ya teníamos todo por él, con las anteojeras. Entonces, antes se arreglaban como podían, pero cosas de las más aberrantes, hasta inyectarse líquidos, distintos líquidos para aumentar el tamaño de las mamas, infecciones, se veía un montón de cosas. Lo demás no, hormonas uno conseguía, el otro le daba, el otro le restaba, no tenía ni idea de la dosis ni de nada, hacían lo que tenía el otro sacaba en la obra social para el otro y así. Entonces, muy en el aire, sin control de salud, sin control, sin otros controles. Ahora aumentó la gente que consultan mucho en el hospital municipal y en el hospital Pena. En el hospital municipal está como referente la doctora Pravato, en el hospital Pena estoy yo, o sea, la atención. Y bueno, digamos, si bien estoy en endocrinología y la mayoría de los pacientes son o diabéticos o hipotiroides o supongamos otras patologías, la atención de esta población es muy satisfactoria también, porque, a ver, ¿quiénes eran los marginales antes? ¿Y no son ellos también ahora un poquito los marginales ahora? Porque todavía la sociedad sigue basando su seguridad en el juicio del otro y en el juicio binario. ¿Está bien o está mal? Según mi criterio o el criterio heredado y según lo que uno es. Porque si yo, digamos, quiero sentirme bien como mujer, no necesito humillar a una persona que no tiene definida en el momento o que quiere ser trans o lo que fuera. Es decir,
son maneras muy un poco cortas, ¿no? Pero bueno, todavía están instaladas en todo. No sé qué otra cosa quiere decir. La hormonización se mantiene durante toda la vida. Sí, hay veces que, digamos, a la edad avanzada se suspende. Hay que hacer muchas cosas, el tema del varón, también el examen prostático, hay que manejarlo con mucha individualidad. Hay que ver mucho los antecedentes heredofamiliares, si hay antecedentes en la familia, de tipos de cáncer, normalmente con una hormonización femenina y con antiandrógenos, la próstata va reduciendo de tamaño, no hay tanto riesgo de cáncer de próstata. Sí hay mucho riesgo, hay un riesgo relativo un poco más alto en la hormonización de los chicos trans con respecto al cáncer de útero y de endometrio, sobre todo el que no decide la histerectomía. ¿Sí? Hay más riesgo. ¿Por qué más? Porque igual al haber más hormona masculina, el cuerpo se va a comportar como si fuera un síndrome de ovario poliquístico, en el cual aparece la hormona masculina, aparece el hirsutismo, no por producción de los quistes foliculares, sino por vía exógena. Entonces el riesgo ahí se iguala, de hipertensión, un montón de problemas trae. Pero lo que veo en todos los pacientes es que esto mismo que me quería transmitir, es que, digamos, la definición del ser y todo aquello que implica ser es mucho más fuerte que el vivir. Porque ellos quieren vivir siendo de un determinado género.